Con mi invitado de hoy podemos hablar de finanzas, de propósito, de identidad, cómo escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que más me impacta es que tiene una increíble capacidad para enseñar temas muy profundos de una manera sencilla y práctica. De verdad, es increíble. Es como si hablara en parábola. Es un hombre con un corazón paternal, un hombre de Dios, autor de libros, pero qué bonito que hoy lo pueda presentar no solo como una guía espiritual para mi familia, sino también como un amigo. Así que me emociona mucho presentar y hablar en este espacio con el pastor Edwin Castro. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, emocionado, feliz al estar aquí en un ambiente diferente, algo nuevo, donde simplemente quiero disfrutar un tiempo contigo y hablar como hablamos tantas veces. Así es. ¿Cómo se describe Edwin Castro? Ah, hijo de Dios, número uno, esposo, papá, y una persona apasionada con una carga muy grande por los diseños de Dios, por defender la palabra de Dios, por esta generación. Es difícil separar quién soy de lo que hago, pero a grandes rasgos te diría eso. Yo me siento como cuando todo empezó, la relación con el matrimonio Castro-Luna empieza hace casi 12 años o un poquito más en Venezuela, en un set parecido a este, en una entrevista que no solo me marcó para siempre, sino que además nos permitió desarrollar una bonita amistad y yo podría decir que un trabajo en equipo. Así que quería hacérselo saber, ¿no? Me emociona mucho y me siento súper feliz. Me gustaría hablar un poquito, Pastor Edwin, o que nos cuentes en qué temporada de la vida te encuentras hoy. Eh, Algún día un mentor me dijo, en la vida hay tres temporadas específicas que se marcan por tiempos y por descubrimientos. La primera temporada tiene que ver precisamente con esa palabra, cuando tú descubres a qué has sido llamado, cuál es tu pasión, cuál es tu propósito. No tiene un límite de tiempo. Lamentablemente algunas veces las personas pueden demorarse 50, 60 años y aún no han contestado esa pregunta. En el caso mío llegó como a los 39. Ahora trato de ayudarle a muchos jóvenes a que lo puedan descubrir antes. Así que está primero esa etapa de descubrimiento. La segunda etapa es una etapa de los logros, del alcance, de llegar a cumplir aquellas cosas que Dios pone en el corazón de uno. Yo pienso que pudiéramos estar por allí, pero la tercera etapa me llama mucho la atención, porque él me decía, es una etapa en la que tú simplemente quieres ser un padre para otros, quieres ser una plataforma, quieres ser hombros desde los cuales otras personas se suben, y no en un término como que ya se acabó la vida, sino que simplemente entiendes que el impacto puede ser multiplicado con discípulos. Pastor, ¿a qué edad empieza tu vida con Jesús, tu caminar con Dios? Háblame de esa experiencia que te trajo hasta hoy. Nací en lo que tradicionalmente se llama un hogar cristiano, cinco hermanos, papá, mamá, yendo a la iglesia, pero, pero las personas que tenemos este tipo de características, creo que, al menos esa ha sido mi experiencia, creo que en algún momento tenemos que dejar la fe prestada de nuestros papás y asumir nuestra propia fe. En el caso mío fue en un choque muy fuerte, en un accidente, quizás, no sé, 17 años, aunque iba a la iglesia, amaba a Dios, pero ese fue el día en el que verdaderamente Dios salvó mi vida. Hubo una intervención sobrenatural, literalmente, pudiera hablar muchísimo de lo que sucedió, pero el punto es que después de que el carro se detiene, y estoy hablando de algo bien aparatoso, con un bus de un tamaño muy grande que se pasó una luz en rojo, no debería estar vivo. Y cuando mi carro se detiene después de muchas vueltas de golpearse con un montón de cosas, entiendo que Dios me dice, estás en mi mano. Y fue un momento de quebrantamiento y de ver su cuidado, su amor, y de alguna manera donde Él me habló, esta vez no por medio de mis papás o por medio de lo que decían otras personas, sino me habló por nombre, ¿verdad? Mío eres tú. Yo te formé y tengo propósitos y planes contigo. ¿Qué te enamora de Jesús?
cuál es ese detalle de Dios con tu vida que te derrite el corazón de una manera que no puedo con esto, es demasiado. La incondicionalidad de su amor, a pesar de quien yo soy, a pesar de mis fallas, eh, el amor indescriptible. Hace 2, 3 días hablaba con mi hija y le decía, te voy a poner una canción que escucho cuando salgo muchas veces de predicar y veo lo que Dios hace, la presencia de Dios, las lágrimas, lo que hace en mi vida. Y es una canción muy vieja, quizás muchos ni la conocen, pero es una canción que dice, maravillado estoy de ti. Eh, Porque es eso, es un continuo descubrimiento. Es como que tú dices, ok, ya conozco esto, pero después sale con otra cosa totalmente diferente. Cada fin de semana, específicamente hablando del tema de las enseñanzas, de las experiencias que tenemos, es como que Dios abre una nueva faceta de algo totalmente desconocido y te deja saber que es infinito, a pesar de que tengas una mente finita. Entonces es ese constante descubrimiento de su amor, su paternidad, la obra tan dulce del Espíritu Santo, eso que queda grabado en un momento como este, cuando Él aparece en un instante y la gente es tocada, es tanto, tanto que no pudiera terminar de hablar. Claro, hablar de esa experiencia única que el Espíritu Santo solo Él nos las puede dar. Me preguntaba, viendo un ministerio como el que es hoy día Presencia Viva, con una proyección increíble, creo que la iglesia que Dios te ha puesto a dirigir es influyente, no solo en este país, en Latinoamérica. Presencia Viva no solamente está aquí en Miami, Presencia Viva está en México, está en Colombia, está en Venezuela. ¿Alguna vez te imaginaste vivir lo que estás viviendo en este tiempo? No, no porque creo que en alguna temporada de mi vida los modelos de personas que tuve haciendo lo que yo hago hoy por hoy, eh, posiblemente no eran los más saludables, de tal forma que tú decías, yo no, ese no es el destino que yo quiero. Okay. Y solamente fue por una revelación de Dios literalmente y por palabras proféticas también, que vino una afirmación en la que nos dijo, yo quiero que ustedes establezcan una iglesia local. Yo amo a la iglesia, siempre la he amado, pero llegó una temporada en mi vida en la que pensaba que es mejor ser como un predicador itinerante. Voy, bueno, así nos conocimos, Sí. yendo a visitar a una congregación en cualquier país, usándonos Dios de una manera muy especial y regresando y quizás si establecíamos relaciones sólidas regresando a ese lugar, como sucedió allí en Venezuela. Pero llegó un instante en el que Dios nos dijo, no, no, es diferente. Hay un diseño que tengo, hay un plan que tengo y deseo que ustedes establezcan algo nuevo. Algo nuevo, pero que sin duda tiene retos. O sea, ¿cuáles son los retos de un pastor al llevar un ministerio como este? Yo creo que uno nunca va a aprender del todo a depender de Dios. Siempre vas a querer de alguna manera intervenir en algo, tratar de tener algún tipo de confianza, eh, retos, por ejemplo, en el área financiera. Yo vengo de un trasfondo corporativo, entonces cuando tienes mercancía, cuando tienes productos, tú puedes hacer algún tipo de oferta, de promociones, de una estrategia de ventas Okay. y generas ingresos, generas algún tipo de promoción comercial, lo que sea. Pero, pero cada uno de nosotros cuando estamos llamados a liderar un ministerio como este, empezamos en cero todos los meses, eh, confiando en el que las personas van a honrar a Dios, van a apoyar la visión. Entonces ese es un reto grande para una persona que tiene una mente como la mía, con presupuestos, con finanzas. Eh, el hecho de que no sabes qué va a suceder con la gente o qué sucede con la gente una vez salen de ese instante en el que terminas de predicar. No hay una medición, ¿verdad? No hay un, como se dice en contabilidad, un estado de pérdidas y ganancias. No sabes qué pasa.
Y de vez en cuando te encuentras con alguien que te dice, usted dijo esto, Dios me habló de aquello, mi vida cambió por esto. Y esos son los momentos en los que tú puedes medir de alguna manera. Pero quizás el reto grande es ese constante sometimiento a la bondad de Dios, que es espectacular, pero a la vez es incómodo porque no sabes qué va a suceder en el tiempo por venir. Y cuando crece en el ministerio, pues crecen los números, crecen las responsabilidades, son más familias que de alguna manera siempre obviamente dependen de Dios, pero hay un líder acá en la tierra y no deja de ser un peso interesante para llevar. En todo este proceso, en la construcción del nuevo auditorio, una construcción bastante ambiciosa, podríamos decir, eh, ¿sentiste miedo? Sí, por supuesto. Miedo a lo que podía generar en la vida de tantas personas una mala decisión mía. El, el entender, por ejemplo, yo creo que todos hemos tenido que vivir eso en algún instante. ¿Será que estoy escuchando claramente de la voz de Dios? En medio del proceso tuve una crisis súper grande cuando se cae uno de los contratos que estábamos teniendo para un edificio que pensábamos que era el adecuado, que era nuevo, que estaba en una ubicación espectacular. Entendí que ese era el lugar y de un momento para otro, a días de llegar a la firma para cerrar el Wow, negocio, se se cae. cayó. Y claro que vienen un montón de preguntas, pero de nuevo, creo que el temor más grande es estar escuchando y el segundo temor es no obedecer a Dios, que creo que es el combustible de todo, ¿me entiendes? Cuando las situaciones se pusieron tan difíciles, entró la pandemia, las facturas evidentemente no se detenían y eran facturas muy grandes, eh, yo te puedo decir que sin temor a equivocarme, cada semana eran 50,000, 70,000, 80,000 dólares extra a todo lo que estaba sucediendo. En algún momento nos pasaron la primera oferta del aire acondicionado. Solamente el aire acondicionado eran 529,000 dólares. Cuando entra el proceso de pandemia, la factura del drywall, del material para hacer las paredes, subió un 25%, eran 75,000 dólares más, básicamente de una semana a otra. Qué miedo. Eh, todo era así, todo era así. Entonces, evidentemente el nivel de dependencia al que tienes que acostumbrarte es muy alto, pero lo que más me afirmaba durante todo ese proceso y esas fueron conversaciones que en algún momento tuve con él fue lo único que yo estoy haciendo es obedeciendo. Es incómodo, pero estoy obedeciendo. Algún día yo le peleaba a Dios y le decía, si al final me das la plata, ¿por qué no me la das desde ahora? ¿Verdad? Exacto. O sea, ¿cuál es el punto, no? Y Evítame el susto. sí, y allí entonces tuve una conversación con uno de mis mentores y él me dice algo muy especial. Me dice en inglés, while the man build the building, God build the man. En español sería algo como que en tanto el hombre de Dios eh, construye el edificio, Dios se encarga de edificar al hombre. En tanto tú edificas casa para Dios, Dios te edifica a ti. Y es evidente, es evidente. Hoy por hoy cuando veo a alguien que ha alcanzado cosas para Dios, eh, tengo un respeto mucho mayor, les admiro mucho más, porque, porque si hay algo que sucede en todos estos procesos es que lo primero que yo tuve que entender y alguien me lo preguntó es si estaba dispuesto a morir. Y no es morir a mi yo o morir a Ujú. X o Y, sino que Satanás literalmente va a querer matarte Wow. porque, porque estás conquistando territorios para el reino de los cielos. Estás conquistando territorios donde antes podía haber drogadicción, inmoralidad, negocios ilícitos y ahora tú estás santificando, estás consagrando para que las familias se Wow. restauren, para que niños conozcan a Jesús, para que matrimonios no se divorcien. Son muchas cosas las que suceden a nivel espiritual. Habla de algo que me pone a pensar, escuchar la voz de Dios. Y uno creería que Dios mismo dice, oh Edwin Castro, haz esto o haz esto otro, ¿no? ¿Cómo identificas cuál es la voz de Dios?
¿Es audible? Cuéntame. Mi hija alardea muchas veces, hace alarde de sus experiencias con Dios porque ella ha visto a Jesús 2 veces, ha entrado a su habitación, eh, tuvo un momento en el que fue al cielo y fue al infierno. Y ella me dice, mira, pero yo tan pequeñita ya he tenido eso y tú nunca has tenido nada de eso, ¿verdad? Eh, y sí, creo que los niños vienen con algo nuevo, necesitan estar mucho más preparados para los retos. Pero lo que digo o lo que quisiera manifestar es que no es nada místico. Particularmente no he tenido la bendición como algunas personas de escuchar la voz audible de Dios. Em, pero, pero lo que siempre hablo es, eh, tú eres joven, quizás no te puedes relacionar con esto, posiblemente muchas personas no se pueden relacionar con esto, pero les voy a decir cómo era antes. Cuando empecé mi relación con Mari era por teléfono de disco, ¿verdad? Entonces no había identificador de llamada y al principio no le conocía la voz, ¿verdad? Era, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? A nosotros éramos 5 hombres, entonces nos confundía la voz un montón de veces. Cuando yo contestaba y era pequeñito me pensaban que era una niña, ¿verdad? Porque no, pues no se conoce la voz. Pero va pasando el tiempo y la forma como yo lo digo es hoy pueden haber 15 mujeres hablando y si mi esposa estornuda, si mi esposa tose, yo sé que fue ella. Eh, si ella camina, ya sé cómo suenan sus tacones, ¿verdad? Y creo que con Dios sucede lo mismo. Vas creciendo, vas conociendo su carácter a tal punto que creo que vas conociendo de mejor forma cuál es su voluntad, pero lo peligroso de eso es cuando tú te convences de que ya sabes cómo Dios va a actuar, porque no siempre es de la misma manera, porque Él sigue siendo Dios. Es decir, Claro. puedes llegar a conocer su carácter, puedes llegar a, si lo pudiera decir de alguna manera, a, a tener una expectativa de yo creo que va a suceder de esta forma, pero, pero no, ¿verdad? Si se encontraran, no sé, 3 o 4 de los ciegos que Jesús sanó, quizás ellos pensarían que no fue con Jesús que se encontraron, sino con otra persona porque siempre lo hizo de formas diferentes, ¿verdad? Entonces esa es la dinámica que es interesante. Interesante, pero vuelvo para entenderlo mejor, tiene que existir una convicción en el corazón de lo que Dios me está hablando para yo dar un paso. Sí, por supuesto, de nuevo, en la medida en la que uno crece en la relación con Dios y obviamente la lectura de la palabra, aprendes a tener, yo diría, no sé, es difícil, lo que pasa es que soy muy numérico, pero diría, estás en un 70-80% de decir, ok, yo creo que por acá vamos, este es el carácter de Dios, en la Biblia ha sucedido, tengo la certeza en mi ser, ¿verdad? Esa voz interior que me hace entender que voy por allí. Mis autoridades me están diciendo, hey, sabes que sí, entiendo que sí, obviamente en cosas del día a día, mi esposa. Entonces, es una construcción, ¿verdad? Eh, y ah, creo que con el paso del tiempo de nuevo, tú ves como Dios llega a llamar a ciertos hombres sus amigos, ¿verdad? Y también la Biblia dice en todo tiempo ama al amigo, pero es como un hermano en el tiempo de angustia. Entonces es un proceso de crecimiento. Yo me ponía a hablar a veces con el pastor José Silva, esa persona que fue nuestro pastor por tantos años, y él me hablaba de ciertas conversaciones y yo decía, es como si estuviera tomándose un café con Dios, ¿verdad? Y es la manera, yo creo que uno va creciendo en ese proceso, pero sí, evidentemente el Espíritu te da esa certeza, te da esa convicción de que vas por el camino adecuado, aunque no tengas el final de la historia. Pastor, en alguna oportunidad hacíamos una entrevista, usted hablaba de finanzas, o sea, podríamos decir, bueno, no era algo como tan espiritual, aunque evidentemente, claro que sí, las finanzas tienen que ver con el tema espiritual. Y, y de pronto
empiezo a sentir la presencia del Espíritu Santo. No siempre pasa así, pero cuando es muy evidente, es muy físico. ¿Eso te pasa con frecuencia? ¿Qué suceden en esos encuentros detrás de la escena con el Espíritu Santo que son hasta físicos? Lo hemos experimentado a nivel congregacional, pero ¿cómo pasan detrás de la puerta de tu cuarto de oración? No sé si alguna vez te has puesto ese perfume favorito, quizás un perfume fino, costoso, vamos a decirlo. Te lo pones y simplemente como que se vuelve parte de quién eres tú. Llegas a algún lugar y la gente te dice, ay, cómo hueles de rico, pero tú no tienes conciencia de que tienes el perfume puesto. Eh, yo creo que los hombres y las mujeres de Dios que pasan tiempo con Él son permeados por la presencia. El otro día estaba caminando al lado de alguien en la mitad de una de nuestras reuniones y una señora se volteó y me dijo, wow, qué presencia de Dios que siento solo cuando usted pasó. Para mí era, es decir, yo estaba caminando, pero hay personas que tienen la sensibilidad de decir, sabes que hay algo que se carga allí. Y sí, han existido momentos en los que han sido físicos, Okay. eh, eh, situaciones graciosas que me han pasado. Algún día estaba en una conferencia eh, teniendo una conversación tonta, o siendo yo tonto más bien, y en tanto estoy así agachado, en ese día estaba de corbata, estoy agachado, no hay nadie al lado mío, no hay nadie al frente mío, me jalan la corbata, ¿me entiendes? Y claro, abro los ojos y no hay absolutamente nada, nadie, pero sentí que era él diciéndome, está siendo tonto en lo que me estás diciendo, eso no es así. Esa fue una Wow, experiencia, tan ¿me entiendes? increíble Fue una así. experiencia que me sucedió, después me sucedió también algún día Siempre han sido como para corregirme en cosas en las que estoy siendo tonto, en las que no estoy siendo sabio, en estas conversaciones del día a día, ¿verdad? Porque es que algo que es importante para mí aclarar es que sí, tengo los tiempos, tengo un cuarto de oración, pero, pero muchas veces mientras estoy manejando solo volteo a mirar a la silla del lado y sé que el Espíritu de Dios está allí de manera figurativa, es lo que digo, ¿verdad? Entiendo. Y tengo esa conversación, tengo o trato de tener la conciencia de que es una persona y que está allí. Entonces, yo creo que entre más conciencia nosotros tengamos de su presencia, evidentemente más se va a manifestar. Eh, ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo? Algunos se escandalizarán, pero algunas veces hasta canciones le he dedicado, ¿verdad? Y algunas veces canciones que no son cristianas. Eh, eh, Me acuerdo tanto de una canción de Franco De Vita que se llama Solo importas tú. Y algún día la escuchaba y yo decía, eso es lo que yo hice con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la canción algo así, lamento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta de que siempre estabas allí. Ahora me doy cuenta que solo importas tú en mi vida, solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Wow, nunca había visto eso Y así. no sé, ese soy yo y ese es él. Y hablamos de un hermoso ministerio, de la parte espiritual, pero en principio decíamos, tienes retos, tienes dolores. ¿Cuáles son los dolores de un pastor? Ah, yo creo que, yo creo que uno grande, evidentemente, es cuando la gente se va y tú no sabes, y no sabes por qué. Algún día escuché a un hombre de Dios que dijo, mi mamá me dijo desde pequeñito, usted es como un chofer de bus. Usted se da cuenta cuando la gente sube, pero no se da cuenta cuando la gente se baja. Pero lo que usted tiene que hacer es llevar el bus hasta el destino. Entonces creo que ese es un dolor que, es humano, ¿verdad? Pudiera uno decir, no, sí, pero es que yo estoy predicando el Evangelio, yo me dedico a esto, a aquello y no importa. Pero sí importa, porque eh,
de alguna manera tú entiendes que estás dando tu mejor esfuerzo, tu vida, eh, sacrificas muchas cosas eh, y, la falta de agradecimiento pudiera decir que creo que es un dolor. Produce dolor. Produce dolor, sí. De nuevo, todo hombre, toda mujer de Dios debe entender que está haciendo las cosas para Dios, pero al hacer las cosas para Dios está sirviendo gente. Aunque no lo quiera, como tradicionalmente, por lo menos en Colombia lo dicen, uno tiene su corazoncito, ¿verdad? No dejas de sentir. Claro, es fácil para Edwin Castro extender confianza. ¿Confías en la gente? Sí, creo que ha sido la mayor afrenta que he vivido en mi vida a nivel ministerial. Eh, y sobre todo que tenía pudiera decir así, venía predispuesto a no confiar por palabras de papá, de mamá, en el sentido de, no de mala forma, pero fue su crianza, ¿verdad? Tenga cuidado, no toda la gente va a querer lo mejor, solo confía en su familia, entonces venía de nuevo predispuesto para no confiar, pero llegué a entender que en el ministerio es imposible llevar a cabo la vida sin confiar. Claro. Entonces, sí quisiera afirmar que creo que una de las principales armas que tiene el enemigo es robarte la inocencia. Y con esto no digo la inmadurez, sino la inocencia. Y cuando hablo de inocencia es decir, si esta persona me está diciendo que es café, ¿por qué voy a pensar que no es café? O si esta persona me está diciendo que fueron $1,000, ¿por qué voy a dudar que fueron $1,000? De nuevo, no de una manera inocente o tonta, pero en el sentido de, si me dijiste que ibas a venir, pues yo confío que vas a venir. Y esto obviamente va creciendo, ¿no? Si lo que sea, el encargo que se le da a una persona, yo debo confiar en que esa persona está eh, hablándome verdad. Obviamente la dirección del Espíritu Santo, una vez más, el discernimiento te va a ayudar a poder identificar, sabes, acá hay algo que no es correcto, que no es adecuado, pero de nuevo, sin confianza es imposible. Amo confiar, amo extender mi confianza a jóvenes. Esto pudiera sonar un poco extraño, pero estamos tratando de generar una cultura en la que se permite que se equivoquen, porque si no se equivocan, no va a haber innovación, no va a haber crecimiento. Si todo se hace en el ámbito seguro, si fuera por seguridad, no tendríamos el edificio que tenemos, ¿verdad? Porque no había seguridad para tener los recursos para finalizarlo. Exacto. Pastor, hablábamos de la confianza y ahora quería hablar quizás del tema de las relaciones interpersonales. No son fáciles, con muchas cosas que un pastor tiene que lidiar, pero en especial, y utilizo esa palabra porque a veces hay gente que es difícil, es una realidad. ¿Cómo tratar a esa gente difícil que igual va a la iglesia, que igual interactúa, que participa y que a veces es muy, muy difícil establecer relaciones con este tipo de personas? ¿Cómo lidiar con gente difícil? Estableciendo límites. Hay personas que, y de nuevo, esto es detrás de la escena, este soy yo. Hay personas a las que, o con las que no voy a querer compartir tiempo, porque, ah, porque simplemente no añaden nada a lo que estamos haciendo. Y no es que tenga una mente de producción o de productividad solamente, sino que simplemente hay gente que no quiere crecer. Y yo no tengo tiempo para perder con este tipo de personas. Jesús los llamó cerdos por su naturaleza. Y cuando creo yo que cuando los llama cerdos es porque dice, no le den sus perlas a los cerdos. ¿Y a qué se refiere? Creo yo, un cerdo no ve valor en una perla, un cerdo ve valor en una papa podrida o en una cáscara de banano. Hay personas que no ven valor en la sabiduría, en las marcas, en las cicatrices que tienes en el reino, sino que quizás ven valor en que
qué sé yo, en la cantidad de dinero que tienes o en el equipo de fútbol que sigues, que no sé, simplemente son prioridades totalmente diferentes. Pero de manera especial, creo que cuando uno se encuentra con gente difícil, pienso que es importante comprender si Dios te ha asignado verdaderamente a la vida de esta gente o si ellos han sido asignados a tu vida. Y si han sido asignados a mi vida, una de las cosas que voy a esperar es cambio y compromisos para crecer. De nuevo, si hay algo que me frustra es ver personas que no tienen, que lo único que pasa en ellos es el tiempo, nada más. Mm. No estoy dispuesto a eso. Quiero invertir las horas del día que tengo en gente que tome eso, lo multiplique, lo lleve a nuevas dimensiones y no quiero perder mi tiempo en discusiones que no van a ser productivas y que no nos lleven a ningún lado. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Dios, mi Padre Celestial, eh, es la fuente de todo. Desde allí es donde todo nace, a donde tenemos que regresar. Hace poco Mm. hablaba de un verso que es tan trascendente. Jesús, sabiendo que del Padre venía y a él regresaba, se levantó, se quitó su manto, tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Si no comprendemos que venimos de él y regresamos a él, no vamos a llegar a ningún lugar. ¿Qué representa tu familia? Mari, Mariana. Motivación, primero un nivel responsabilidad, el, el hecho de entender que hay personas que te siguen y que confían en ti y ellas son las dos más importantes, por encima de cualquier otra de ellas dos son las más importantes. Eh, el, el poder dimensionar lo que Dios va a hacer en la vida de ellas es impresionante. Estoy en ese proceso de descubrir, sobre todo con mi hija, ¿verdad? Algún día me acuerdo que me dice, eh, íbamos en el carro, estaba más pequeñita y entonces me dice, yo creo que yo voy a ser pastora. Y yo, oh, de verdad, mi amor, sí. O un dinosaurio, no sé. Era, era como que no había nada en la mitad, ¿no? Sino eran los extremos. Pero entonces ese proceso de ayudar a descubrir el propósito de vida es súper importante. Y yo creo que allí voy a poder estar pleno. Si puedo ayudar a mi esposa sin ser un bastón para ella, una muleta para ella, a que termine las cosas que Dios le ha mandado a hacer, a que escriba su libro, a que haga los proyectos humanitarios que sé que Dios le ha puesto en su corazón y a ayudar a mi hija en ese descubrimiento. Si acaso lo que quiere, como me ha dicho últimamente, es ser una adoradora, ser una persona que lleva la presencia de Dios a muchos lugares, poderle ayudar en este tipo de emprendimiento, si lo pudiera decir, es fabuloso. Tus sueños más grandes que aún no se han cristalizado. ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? Estremeciendo a una generación para Dios. Eh, lo digo muchas veces, no hay entierros con mudanza, no hay entierros Mm. con trasteo, nada nos llevamos. Lo único que verdaderamente vale es el encuentro que muchas personas pueden tener con Jesús. Y más en los tiempos que vivimos. No quiero, qué sé yo, no quiero sonar muy espiritual o espiritufláutico como muchas veces se dice, pero no, para nada me considero una persona vieja, pero sí madura y con la madurez viene la conciencia de qué es lo que vale verdaderamente, Ujú, qué es lo que, por qué vale la pena morir, por qué vale la pena ujú. luchar. Me preguntabas hace poco sobre la gente difícil. ¿Vale la pena que yo me meta a pelear con una persona difícil o mejor peleo para que las leyes que se levanten no sean inmorales y vayan en contra del corazón de Dios? A eso me refiero. Claro. ¿Le invierto una hora a una persona necia y tonta o me siento con un gobernante que quizás puede cambiar eh, la, la nación, las escuelas, qué sé yo? Entonces, sueño, sí, sueño con eso. Eh, sueño con una iglesia saludable. Y sueño con pastores
que estén bien cuando terminen, no tan solo que terminen bien. Esos son sueños que tengo. Liderazgo eficaz, el más reciente libro, incluso entiendo que estás escribiendo otro. Háblame un poquito de eso, o al menos toquemos el punto de la gracia y el favor, porque me interesa mucho. Voy a tener la oportunidad, evidentemente, de leer el libro, pero escucharlo de tu boca. ¿El favor de Dios es meritorio o se gana o cómo es? Sí, yo creo que hay, hay cosas que tenemos de Dios todos sus hijos y lo voy a poner de esta manera. Jesús dijo que tanto en el cielo como en el infierno, obviamente en el cielo van a haber galardones que no todos tienen los mismos, Okay. tienen que ver por su conducta. En el infierno va a haber castigo que no todos va a ser el mismo. Dice, por ejemplo, Jesús en determinado momento, el castigo para esto será peor que para el de aquellos. Es decir, sí, es como si en el infierno entonces existiera lugar de Categorías. dolor, Ok. mucho dolor y más dolor, como algún día que iba a visitar a una persona a la prisión y tenían una prisión de baja seguridad, media seguridad y alta seguridad. Algo como eso. Entonces creo que hablando respecto al favor de Dios, regreso al tema de la salvación, la identidad. eh, Muchas de las bendiciones de Dios son para sus hijos. Sin embargo, creo que eh, la Biblia deja saber algo que descubrí especial, es que dice que Dios reserva su favor para los íntegros. Entonces, tendríamos que empezar a hablar de qué es integridad y allí entendemos por qué no en todas las vidas se manifiesta el favor de Dios, porque a veces la gente, me acuerdo un día un pastor me decía, pero es que a ustedes todo les va bien, a ustedes pareciera que cualquier cosa que hacen y te pones a ver y tiene mucho desierto, ¿verdad? A mí me llamaban los pastores y me decían, pero ¿cómo mientras yo despido gente, cómo mientras yo estoy cerrando una iglesia, ustedes están construyendo y están haciendo esto y están haciendo aquello? Am, con esto no me estoy promoviendo, pero a la vez sí quisiera decirle a la gente eh, que Dios va a buscar tu comportamiento, tu testimonio, te va a encontrar confiable, ¿verdad? Las parábolas de los talentos. eh, a este se lo vamos a quitar, se lo vamos a dar al otro. Entonces, creo que tenemos un concepto incorrecto en el que, eh, a ver cómo lo estructuro para no hacer un disparate Ujú. doctrinal, en el que absolutamente todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador tenemos la misma posición. Somos hijos de Dios, hemos sido reconciliados. Eh, pero de igual manera, aquellos que han hecho mucho más, creo que van a tener ciertas recompensas de parte de Dios en la tierra y en el cielo, ¿verdad? Pastor, gracias por este tiempo, gracias por esta entrevista. Seguramente muchos más espacios para poder conocer tu vida, para poder aprender de lo que Dios a lo largo de este tiempo en todo tu caminar como líder, como hijo, como esposo, como ministro nos puedas enseñar. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos cerrar este podcast con un consejo sabio, una recomendación para que las personas que nos están viendo puedan tener una vida mejor, una vida plena. Un consejo que tú hayas aplicado en tu vida y que tú puedas decir, esto es infalible. De nada sirve conquistar mucho en la tierra si no conquistas la siguiente generación. Eh, Muchas veces lo he dicho y no me voy a extender. El versículo que más miedo me causa es allí en Jueces 2, 9 y 10 cuando dice que murió Josué, con él toda esa generación y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Me parece que es una vida desafortunada, o lo que sucedió con Ezequías, me parece que uno no puede tener una mente, no sé si esta palabra exista, me corregirás, ¿Pequeña? no, unigeneracional, es decir, Ok. teniendo en mente simplemente mi vida, mi generación y para de contar, no, necesito entender que vienen detrás mío personas y creo que debido a eso la mentalidad generacional es el combustible más grande para el éxito, si lo pudiera decir, de cualquier persona
Necesito estar construyendo negocios, construyendo ministerios, construyendo matrimonios que no sean simplemente, ok, eso es para esta generación, sino que vienen hijos, vienen nietos, vienen bisnietos. Eh, y sí, sabemos que Jesús puede venir mañana, pero la pregunta es, ¿y si no? ¿Y si vienen 200 años o en 100 años, qué? ¿Qué va a pasar? Entonces necesitamos tener mentalidad generacional. Salmo 78 ha sido mi bandera en este tiempo. Tú has sido mi Dios desde mi juventud. Nunca me has abandonado. Ahora que estoy viejo y peino canas, no me abandones hasta que muestre, hasta que declare tus maravillas a la siguiente generación. Gracias, qué lindo. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este Detrás de la Escena hoy. Feliz de haber compartido con Edwin Castro. Nos vemos en una próxima sesión.